Pedro Castillo va a ser obstruido, obstaculizado en su labor de gobierno cada uno de los días. No hay día que no le hayan hecho la guerra a través de los medios, etc. Y en el último momento que tuvo oportunidad, Pedro Castillo lanzó ese mensaje con valentía y sacrificando su propia libertad personal y hasta poniendo en riesgo su vida, porque la derecha pudo eliminarlo ese día. Entonces, puesto que hemos apelado a esa prisión preventiva, lo han justificado con argumentos incoherentes, ¿no? Algo así como que si bien el delito de rebelión implica un alzamiento en armas, pero puede haber delito de rebelión y no es necesario que las personas que participan porten armas. O sea, algo así que pide una naranjada, pero no le eches naranja, ¿no? Y eso es naranjada. Digan, bueno, toma tu naranjada. Pero no tiene naranja, ¿no? Pero es naranjada. Le dicen, es rebelión. Y ya están a Pedro Castillo cada semana, a veces le fabrican carpetas. Destapó la corrupción. Uno de los abogados del expresidente Pedro Castillo fue hasta Madrid para explicarle al mundo entero que el maestro Chotano es el primer preso político de la dictadura de la usurpadora Dina Boluarte. Y es que después de encarcelar al legítimo presidente, el gobierno tirano de la asesina apresó a cientos de peruanos que no cometieron mayor delito que no estar de acuerdo con la dictadura. El preso político de esta dictadura que se instauró el 7 de diciembre. Y afirmamos que es el primer preso político porque esta banda de asaltantes no se ha detenido ahí. Luego han detenido a cientos de nuestros hermanos y hermanas peruanas sin haber cometido delito alguno, solamente por no estar de acuerdo con esta dictadura y salir a las calles, a las carreteras, a los caminos, a decirlo en voz alta. Y ellos dicen que eso es delito de disturbios, que eso es delito de violencia contra la autoridad. Y dicen que Pedro Castillo, al leer un discurso, cometió delitos de rebelión. Pero además de que nosotros venimos cuestionando el hecho de que el delito de rebelión implica como elemento central del tipo penal un alzamiento armado para derrocar a un régimen o para modificar el régimen constitucional. Y en este caso no ha sucedido ello. No hay, incluso en estos días han difundido un video en el cual se ven, al parecer, momentos previos al mensaje y no se ve ningún acto preparatorio de que exista un asalto violento del poder. Por eso es que nosotros como defensa en el plano jurídico tenemos que rechazar que Pedro Castillo haya cometido algún delito, y en el plano político tenemos que rechazar todas aquellas afirmaciones, todas aquellas especulaciones, todos aquellos relatos antojadizos que afirman de que Pedro Castillo incurrió en un golpe de Estado o en un autogolpe. Un golpe de Estado es un asalto violento del poder con un arsenal de fuego capaz de doblegar a las fuerzas que se resistirían. Entonces tendría que haber algo considerable para que lo intente, y eso no ha existido. Pero no solo es en la derecha que se da esto, sino en quienes digamos, son cercanos a la derecha tal vez, y entran en narrativas de que Pedro Castillo estaba drogado, de que Pedro Castillo fue obligado
de que Pedro Castillo fue engañado. Eso es totalmente falso, compañeros, compañeras. Desde el primer momento que yo me he entrevistado con el presidente Pedro Castillo, la información que se ha recabado es que el presidente lo que hizo fue una proclama, un acto político de reivindicación de la voluntad popular, que nunca fue aceptada, que desde el momento en que el jurado electoral declaró como ganadora de las elecciones a Pedro Castillo, la comparsa derechista del Perú nunca lo aceptó. Y nunca lo aceptó no solo porque ya tenían candidata, sino porque a nuestro pueblo, en 200 años de la llamada república, de la cual nunca formaron parte las mayorías indígenas y otros grupos étnicos, sino un pequeño grupo aristocrático, la mayor parte del tiempo han gobernado ahí castas militares que sí daban golpes de Estado. Esos eran golpes de Estado, cuartelazos. Y el menor de los tiempos ingresaban gobernantes por elecciones, pero ya tenían ellos todo preparado. Entonces en los periódicos o en la radio le ponían a la gente, mira, acá está el menú, ¿no? El candidato número 1, el número 2, el número 3, el número 4, hasta ahí nomás. Ellos son los favoritos y los decentes, ¿ah? Y los profesionales, los que entienden de política. Tú que eres un indio, un chacrero, un obrero, no se te ocurra meterte acá. Y vayas a votar. Los otros son invisibles en la cola, ¿no? Tal vez candidatos de izquierda. Entonces siempre manipularon para hacer ganar a sus 4 o 5 caballos favoritos. Como decíamos en la Plaza San Martín con los compañeros, era basura 1, basura 2, basura 3, basura 4, basura 5. Pero por cualquiera que marcara el obrero, el campesino, era una de sus basuras que ellos colocaban. Pero esta vez el pueblo decidió votar por alguien que no aparecía en ningún periódico, en ningún noticiero, y por alguien que era como ellos. Algunos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente tengan tantos problemas de expresión con el castellano si es un profesor? Pero un profesor rural como un profesor de la gran ciudad capital en el Perú hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, porque en las comunidades alejadas del Perú no van a enseñar los jóvenes que egresan de las universidades, de las grandes universidades, de las prestigiosas universidades de la capital, no van. Y tengo que lamentarlo que hasta jóvenes de izquierda que salen de las facultades de educación, digo, compañeros, dice, pero ¿cómo es posible? Me dicen, abogado, pero el presidente no puede, no tiene problemas hasta para expresarse, no tiene. Le digo, ya compañero, y es profesor, me dicen, ya compañero, tú eres profesor, tú estás, sí, ¿y cuándo te termino este año? ¿Y tú te irías a un centro poblado? ¿Te irías a 4.000 metros sobre el nivel del mar ahí a enseñar a los hijos de los campesinos? Ah, no, doctor. Oye, pero compañerito, tú sabes el ABC del marxismo, pero anda, no. Entonces, ¿cómo exiges de que allá sean pues los profesores muy capacitados y tú mismo no quieres ir a asumir? Entonces, no, hasta yo mismo te digo, reconocería que tal vez no asumiría el sacrificio de ir a ayudar a un juez de paz. Esta tal vez sería mi obligación, y tal vez hasta estoy muy aborrezado, muy adecuado, muy constreñido a mi tema laboral en Lima, y no voy donde estaría esta. Y en general es la de todos los profesionales, porque si se lo dices a un ingeniero y todo el mundo, es así. Ese es el desencuentro del Perú. Pero todo eso se manipuló racistamente, y estábamos en que el pueblo se salió del menú. Y entonces eso fue algo muy irreverente, muy insolente para la oligarquía, y muy subversivo.
porque la gente se atrevió a poner a alguien como ellos, alguien que trabajaba la chacra, alguien que podía estar, pues, digamos, un obrero, entonces, un pastor, ¿no? Entonces eso no lo van a perdonar. Y ese golpe de largo aliento que ya hemos conocido, Pedro Castillo va a ser obstruido, obstaculizado en su labor de gobierno cada uno de los días. No hay día que no le hayan hecho la guerra a través de los medios, etc. Entonces, ya ellos lo tenían todo planificado. Llega el 7 de diciembre y él lanza esta proclama que hemos dicho, y porque el pueblo se lo exigía en las calles, se lo exigía, le decían que ya no sea tan prudente, que proceda a clausurar ese congreso obstruccionista, que llame a la Asamblea Constituyente para que el pueblo reestructure políticamente el país. Y en el último momento que tuvo oportunidad, Pedro Castillo lanzó ese mensaje con valentía y sacrificando su propia libertad personal y hasta poniendo en riesgo su vida, porque la derecha pudo eliminarlo ese día. Entonces, como defensa, o en esas circunstancias, fuimos llamados, y yo me honro en haberme sumado pues a la defensa, y al ver que no hay margen para la defensa dentro del Perú, ni para Pedro Castillo ni para ninguno de los compañeros que están criminalizados, que son cientos que están en las prisiones por estas protestas. Entonces, puesto que hemos apelado a esa prisión preventiva, lo han justificado con argumentos incoherentes, ¿no? Algo así como que si bien el delito de rebelión implica un alzamiento en armas, pero puede haber delito de rebelión y no es necesario que las personas que participan porten armas. Sí, algo así que pido una naranjada, pero no le eches naranja, ¿no? Y eso es naranjada. Digan, bueno, toma tu naranjada, pero no tiene naranja, ¿no? Pero es naranjada. Le dicen, es rebelión. Y ya están a Pedro Castillo cada semana, a veces le fabrican carpetas fiscales. Y entonces hay quienes se dejan llevar por los titulares de la prensa, que se ha convertido en prensa de la dictadura, y que sigue, usted ve las portadas, parece que Pedro Castillo no hubiera sido derrocado, porque le siguen dedicando portadas. O sea, Pedro Castillo sigue siendo el enemigo número uno, aún cuando ellos lo han encerrado en prisión. Todo es atacar a Pedro Castillo y fabricarle carpetas. Y por ahí alguien me decía, abogado, me preocupa tantas carpetas por corrupción. ¿Eso no nos dice algo? Bueno, le digo, el señor Alan García, ¿no?, que ha estado buen tiempo por acá, por las Europas, ¿cuántas carpetas cree que tenía? Apenas 2. En una se la archivaron y en otra se mató. Entonces, si usted mide el grado de corrupción y el grado de enemistad con el pueblo por el número de carpetas, entonces para usted Alan García debe ser pues un inofensivo, ¿no? Y Pedro debe ser pues el más. Nunca en la historia de la República de Perú ha habido tantos pedidos de vacancia, etcétera. Y también hemos recurrido a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y ahí se ha pedido medidas de protección para el presidente Pedro Castillo por parte del organismo no gubernamental Red Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo que también tiene sede acá, y justamente acá está presente entre nosotros el compañero
el colega Asdrúbal, que sí, desinteresadamente lo hicieron, cuando en el Perú, no sé si por temor o por tal vez tendrán muchas labores, buscábamos entre las ONGs del Perú a alguien que nos ayudara a ver esa situación inédita. Para mí, como abogado que siempre he defendido a nuestros compañeros criminalizados por protestas, en más de 12 años de ejercicio de labor profesional, y tengo cientos de defendidos que los han judicializado, hasta encarcelados por protestas, era algo nuevo. Yo nunca había tenido que llegar a los organismos internacionales, ¿no? Haciendo la pelea allá adentro habíamos logrado que se reconozca la inocencia, pero ahora había intereses económicos muy grandes en juego. Y entonces, bueno, ahí recibimos esa asistencia que no encontramos en el Perú. Y bueno, ahí en ese camino pues, nos vamos encontrando. Yo estoy con hermanos españoles, con mi hermano Ildefonso, y en esta tierra, en Madrid, que tal vez es un hito de lo que fue el internacionalismo, ¿no? Nuestro compatriota César Vallejo también vino a combatir acá en su momento para defender lo que fue la República, ¿no? Y esta lucha nos trae a la memoria los versos de España, aparta de mí este cáliz, y donde Vallejo llama a quienes tienen convicción en el mundo a no permitir que caiga España. Nosotros venimos a pedir humildemente desde la tierra de Vallejo: niños del mundo, no permitamos que caiga el Perú. No permitamos que caiga el Perú, porque es la primera pieza. Esto, como lo han dicho con mucha razón varios de visión avanzada, es un plan cóndor del siglo XXI. O sea, luego vienen por los demás pueblos, y es toda América del Sur que está en riesgo por intereses geoeconómicos y geopolíticos de la superpotencia mundial. En el Perú no solo hay oro, hay cobre, estaño, y ahora se ha comprobado que está en litio. Entonces, eso es lo que venimos a ver. Saludamos a nuestros compatriotas que de inicio han mostrado una predisposición acá, como en otros lugares que hemos tenido oportunidad de llegar, de constituir un comité por la libertad del presidente Pedro Castillo en base en Madrid. Ya yo hoy lo tengo que plantear como tarea de mis compatriotas en cada lugar, en cada ciudad. Y la comisión que está planteando el compañero Ildefonso me parece algo magnífico, y justamente me trae de memoria las brigadas internacionalistas, ¿no? Ahí donde estuvo, militó Neruda, militaron parte de nuestra gente valiosa que nos enseñaron que al final nuestra causa es mundial, ¿no? Los que tenemos principios tenemos esa tarea de salvar a la humanidad, porque tanto las tendencias de derecha, tanto muy abiertas y desvergonzadas, como otras que se cubren de caramelo, quieren acabar con la humanidad, con todas las desviaciones que generan, ¿no? Entonces, bueno, yo, magnífico esa iniciativa, esa idea, y creo que sí se puede hacer a nivel internacional una red. Dictadura de Dina al descubierto. El abogado de Pedro Castillo negó que el maestro Chotano cometiera el delito de rebelión porque no existió un golpe de estado como tal, así como lo quiere hacer creer la derecha y todos sus compinches, los mismos que desde un principio no aceptaron que un profesor rural ganara las elecciones. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de este abogado? ¿Crees que Pedro Castillo logre salir en libertad? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.